Un afectuoso saludo. Bienvenidos al programa Cercanamente a tu Salud Mental. Hoy nos encontramos nuevamente con dos invitados muy especiales, el psicólogo Luis Gabriel Castrillón y el psicólogo Carlos Andrés Montoya. El tema que tenemos para hoy es acerca del duelo. Vamos a hablar de qué es el duelo, cuáles son las etapas de la elaboración de un duelo, por qué decimos que el duelo puede convertirse en un duelo patológico, cuándo debemos acudir al psicólogo o al psiquiatra y cuándo podemos decir que realmente hemos logrado aprender a vivir con la pérdida o aprender a vivir con el duelo. Vamos entonces a partir de que la definición de duelo nos dice que el duelo es el ajuste emocional que los seres humanos tomamos ante determinada pérdida. Y vamos a mencionar pérdida no solamente como la pérdida de un ser querido, sino también como una pérdida material, por ejemplo la pérdida de un empleo, la pérdida de una casa, la pérdida de un negocio. Todas estas pérdidas a nosotros los seres humanos nos afectan tanto en nuestra dimensión emocional como también en nuestra dimensión física, psíquica, y por todo esto, estas situaciones ameritan la elaboración de un duelo, ameritan un trabajo. Entonces, partiendo de esto, iniciemos con Luis Gabriel. Vamos entonces, Luis Gabriel, a definir entonces qué es la elaboración del duelo. Si ya sabemos que el duelo es el ajuste emocional a una pérdida, entonces, ¿qué es la elaboración del duelo? Muy bien, muy buenas tardes, Carlos Andrés, buenas tardes, Gloria, buenas tardes a todos. La elaboración del duelo es cuando yo me permito organizar mis emociones. ¿Y cómo permito yo organizar mis emociones? Cuando yo me permito sentir dolor, miedo, frustración, angustia, son situaciones emocionales que debemos sentir. Entonces, a partir de que nosotros vivimos este profundo dolor emocional, entonces estamos elaborando el duelo. Muy bien. Podríamos entonces mencionar que hay etapas que nos permiten elaborar el duelo. Vamos a ver entonces, Andrés, cuáles son esas etapas que podríamos nosotros decir que está en la elaboración del duelo. Claro que sí, Gloria, muchas gracias por el espacio y por permitirnos llegar a ustedes con este importante programa. Nosotros cuando hablamos del tema del duelo, podemos hablar de etapas fundamentales donde nosotros tenemos que empezar a manejar el proceso que verdaderamente se está llevando con él. Por ejemplo, inmediatamente surge alguna pérdida, nosotros entramos en crisis, que podríamos hablar como el primer tema fundamental del inicio de la elaboración del duelo. Después de la crisis, nosotros muy fácilmente llegamos a la negación. ¿Qué es la negación? El no aceptar verdaderamente que nosotros estamos pasando por una situación de esta. O sea, la misma palabra lo dice, negamos absolutamente toda esta situación. No, esto no es cierto, esto no es real, esto no me está pasando a mí. Exactamente. Como no queremos aceptar y negamos completamente lo que está pasando, entonces surge en nosotros el enojo. El enojo es cuando no aceptamos completamente todo ese tipo de sucesos que nos están pasando y que verdaderamente nos van a generar ese choque emocional. Como es muy difícil tener todo ese tipo de procesos, inmediatamente nos va a dar una depresión, que es la otra etapa que nosotros por la cual vamos a pasar. Una depresión que verdaderamente va a significar ese cambio tan abrupto en nuestro estado de ánimo. Ya cuando nosotros pasamos por esas etapas y llegamos nosotros a concientizar verdaderamente sobre el duelo que estamos viviendo, ya nosotros vamos a llegar a algo tan importante como tiene que ver con la aceptación. O sea, aceptamos que nosotros hemos pasado por esta situación y que de alguna otra forma se puede presentar a muchas otras situaciones que pueden vivir otras personas. Entonces las aceptamos en ese aspecto. Y algo muy fundamental y que yo quiero que las personas aprendan es el aprendizaje. Y es la última etapa por la cual nosotros vamos a pasar. El aprendizaje es lo que nos va a generar a nosotros ese conocimiento sobre lo que nos pasó. O sea, se dice incluso desde la cultura oriental que cada duelo siempre va a estar ligado a un aprendizaje.
y ese aprendizaje va a ser algo significativo y bonito, por la cual nosotros vamos a estar creciendo de manera personal, individual, porque viene muy ligado. Duelo con aprendizaje tiene una ligadura muy importante y yo quiero que todas las personas se lleven eso para que verdaderamente traten de concientizar esa experiencia que están teniendo. Podríamos entonces decir que cuando aprendemos a convivir con el vacío de la pérdida, bien sea una pérdida humana, por ejemplo un ser querido, o una pérdida económica como lo mencionamos ahora, hay que entender que eso ya no está y que ese vacío lo tengo para poder continuar, y ese es el aprendizaje al cual debemos llegar para poder decir que hemos superado ese duelo, o que al menos todavía está, pero que ya no nos está afectando tanto en nuestras otras áreas de la vida. Claro, Gloria, eso es muy importante lo que acabo de decir, pero también hay que tener mucha conciencia con el proceso que le vamos a dar. Hay veces nosotros queremos inmediatamente tratar de que esto se solucione lo más rápido posible, por así decirlo. Se sabe que aproximadamente una elaboración del duelo tiene un tiempo de 6-7 meses aproximadamente, que es donde va, digámoslo así, donde se va prolongando pues como el tema. Pero lo importante es que nosotros vayamos teniendo conciencia precisamente de estas etapas, porque si estamos teniendo conciencia de estas etapas, precisamente le vamos a dar un mejor manejo a esta situación. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que el duelo es patológico? ¿Cuándo no logramos elaborar el duelo? ¿Cuándo se nos está convirtiendo realmente ya en una patología? Bueno, empieza a ser una patología cuando las personas dejan de tener una vida que venían trayendo normal, ¿cierto? Cuando los problemas ya entran en conflicto con la familia, con el trabajo, con el empleo, consigo mismo, con la sociedad, con los vecinos. Entonces ya empezamos a decir que es una patología, cuando ya se dejan de realizar las actividades que antes se venían haciendo de manera normal. Y también cuando excede el año. Generalmente se ha dicho que un duelo puede durar un año. Cuando se tarda más de un año, podríamos estar pensando que este duelo ya podría estar siendo patológico, ¿cierto? Y hay que hablar también algo fundamental, o sea, sí. Hay duelos de duelos. Es muy difícil cuando vamos a comparar una persona que de pronto tiene una enfermedad y una enfermedad que tiene cierto tiempo, y que de alguna otra forma uno empieza a elaborar el duelo antes de la muerte de la persona. Cuando está en la enfermedad. Sí, por ejemplo, un médico cuando diagnostica que una persona tiene cáncer y que el cáncer es una enfermedad que le está invadiendo significativamente el cuerpo, pues uno dice, pues en este momento yo ya tengo que aceptar verdaderamente que la persona querida está pasando por esta situación. Exactamente. Pero cuando ya de pronto hay una muerte repentina, por X o Y motivo, y que nos impacta significativamente en nuestra vida, este tema se va a poner un poco más complicado, porque es algo que nosotros no estábamos preparados para vivirlo. Ante ello, se puede dificultar más el tema de la elaboración del duelo. Y además, como usted, Gloria, lo decía tan claramente ahorita, es fundamental hablar de que no solamente pérdidas de duelo, o sea, elaboración del duelo con la pérdida de un familiar, también estamos hablando de una ruptura amorosa, una pérdida de un trabajo, varios motivos por los cuales nosotros también necesitamos elaborar el duelo. En ese sentido. Pues entonces, como para ir cerrando, los duelos son tan naturales porque llegan a nuestra vida, como cuando uno se levanta y se acaba el día, cuando ya llega nuevamente la noche. Lo que debemos aprender es que cuando tengamos un dolor, lo primero que nos debemos permitir es sentirlo, llorar, expresar esa emoción, sentir que de nosotros vaya saliendo toda esta frustración, todo este dolor, obviamente de una manera controlada, por decirlo así, para que nosotros podamos llegar a la elaboración del duelo.
Les agradezco mucho el espacio, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, cercanamente a tu salud mental. Recuerden la línea departamental 440-7649 y nuestra línea municipal de atención psicosocial 540-4312, opción 2. Muchas gracias. Administración Municipal más cerca, más oportunidades. John Freddy Quintero, alcalde, 2020-2023.